Bueno, pues buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria que ha sido un poco deprisa. El motivo de esta rueda de prensa es que queremos dar a conocer algunos aspectos de la situación en la que se encuentra la fuente de la Corredera y sabéis, o no sé si hemos dado ya a conocer o ha trascendido o demás, que ahora mismo estamos pagando recibos de cerca de 2.000 euros al mes por el consumo eléctrico, que la luz está todavía conectada a la luz de obra porque sigue existiendo algunos problemas con la empresa que realizó la iluminación y demás, que siguen reclaman facturas, y entonces nosotros hemos estado estudiando el expediente de la construcción y la iluminación de la fuente y ahora José Luis os va a detallar algunos aspectos. Así es que tuya es la palabra. Vale, me vais a disculpar lo primero porque muy complejo y muy farragoso y espero no liar mucho la madeja. Bueno, lo primero, lo que ha dicho Elena, hay un aspecto que creo que es importante tener en cuenta. Ahora mismo la fuente de la Corredera, que se inauguró creo que el 31 de agosto del pasado año, sigue funcionando con luz de obra. Es decir, la empresa que hizo la instalación eléctrica no ha entregado la obra. Esta empresa nos factura lo que Iberdrola le factura a la empresa de electricidad. Le factura a ella y nos remiten una factura con los importes que ellos van pagando. Un primer elemento a tener en cuenta, y lo ha dicho Elena muy bien, es que el coste que ahora mismo el ayuntamiento está pagando y que seguiría pagando, es decir, no es que ahora pague más ni menos. La corredera, la fuente de la Corredera nos cuesta, pues echando una media aproximada de las últimas facturas que nos han pasado, entre 1.200 y 1.400 euros todos los meses. Algo que entiendo que el equipo de gobierno debe de valorar, porque no sé si la fuente hay que abrirla todos los días o hay que abrirla. Creo que es un coste muy elevado para una ciudad como la nuestra. Aparte de esto, y a raíz un poco de recibir estas facturas de electricidad, hemos estado mirando el expediente de la fuente. Si recordáis, ya en su día el Grupo Socialista, entonces en la oposición, mostró su extrañeza por algunas circunstancias que rodeaban a la construcción, no tanto a la construcción, que también es un expediente concreto o complejo, sino más bien a la iluminación que se hizo a posteriori de la fuente. Y hay unos elementos tremendamente curiosos y tremendamente, digamos que, no me atrevo a decir irregulares, movimientos extraños. Lo primero, y no sé cómo ordenarlos. A ver, repito, la fuente se inauguró con todos los chorritos iluminados el día 31 de agosto del año 2018. Bien, curiosamente, unos días antes de esa inauguración, concretamente el día 22 de agosto, existe una propuesta del entonces concejal de Obras para decir que es conveniente hacer una nueva iluminación de la fuente. Estamos hablando de 8 días antes de que se inaugurara. Ese mismo día, el señor alcalde, atendiendo esta solicitud del concejal, hace una providencia de alcaldía y el día siguiente hay un informe de secretaría y el día 24 de agosto se piden presupuestos. Se piden presupuestos a 3 empresas. Una de esas empresas, estoy refiriéndome a la iluminación ornamental. Una de esas empresas a la que se pide presupuesto es la empresa que había realizado la construcción de la fuente.
Otra empresa a la que se pide presupuesto es una empresa de Carvajosa, y una tercera empresa, que es la que al final se adjudica el contrato, es otra empresa de la misma localidad que la que construye la fuente, de la misma calle en la que reside la empresa que construye la fuente y que la que construye la fuente, con un CIF distinto. Pero, curiosamente, se da esa circunstancia. Son una empresa de Talavera la que construye la fuente y otra empresa de Talavera, que es del mismo grupo, la que se adjudica la iluminación. Y el problema y el mayor jaleo surge en la adjudicación de esta obra. En primer lugar, se hace una adjudicación a esta empresa, que digo es del mismo grupo que la que construye la fuente, por un importe de 28.660 euros. Eso ocurre, según obra en el expediente, el día 13 de septiembre. Recuerdo que la fuente se inauguró con los chorritos inaugurados el día 31 de agosto. El mismo día, ese escrito, digamos, de adjudicación se rechaza por la propia alcaldía. Es decir, se adjudica a la empresa y hay una resolución rechazando esa misma adjudicación. Por otro lado, y dentro del expediente, en un apartado que dice documentos no válidos, aparece otra adjudicación con los mismos 3 solicitantes de día 29 de agosto, pero con importes diferentes. Lo que la adjudicación, esa otra adjudicación que luego es rechazada, se hace por 28.660 euros, esta otra adjudicación se hace por 17.959 euros. Pero también esa adjudicación que se hace mediante un decreto del día 29 de agosto, el día 6 de septiembre hay otro decreto anulando esta misma adjudicación por, repito, 17.959,79 euros. Se anula esta adjudicación también y, sin embargo, se paga esa factura por 17.959 y esa factura tiene como concepto el presupuesto de esos 17.959,79 euros. Es decir, se adjudica a una empresa mediante un decreto, unos días después se anula ese decreto y, sin embargo, el importe y el presupuesto que aparece en ese decreto anulado se paga a esta empresa. No sé si os hacéis cargo un poco de la situación. Y además de todo esto, la empresa no entrega la obra porque, al parecer, o piden que se haga un proyecto de fin de obra. El caso es que retienen el fin de la obra hasta recibir un importe o que tampoco tenemos muy claro que se debe. Todo esto, pues como comprenderéis, nos hace dudar del correcto desarrollo del expediente. Eso unido a que, por ejemplo, esta mañana ha habido múltiples quejas porque la fuente con el viento estaba echando el agua, que hay veces que llega hasta la calle Colón. El equipo de gobierno ha tomado la decisión de cesar el funcionamiento de la fuente, en principio, hasta, primero, esclarecer la situación en la que se encuentra y, además, valorar si la ciudad se puede permitir el pago de esos 1.400 euros todos los meses por el funcionamiento de la fuente.
Y esto es un resumen, ¿eh? de todo el lioso expediente. Entonces, hasta que no aclaremos las circunstancias en las que se encuentra, no es lógico que la obra esté con luz de obra, porque pasado mañana el señor que paga la luz, que es la empresa en cuestión, le da a Iberdrola la orden de que cierre el grifo y se acabó la fuente. Es decir, el ayuntamiento ahora mismo no tiene la capacidad de manejar ese tema porque no es titular de la instalación eléctrica y del consumo eléctrico. Entonces, hasta que no se aclare esta circunstancia, también el arquitecto ahora mismo está de vacaciones, pues hemos tomado la determinación de el funcionamiento de la fuente hasta nuevo aviso. Y en principio nuestra intención es ponerla en funcionamiento en alguna fecha, vienen las fechas navideñas y que si las condiciones, si el tiempo no lo impide, los taurinos pues se pueda poner en funcionamiento la fuente. Pero es fundamental para nosotros aclarar esta situación que ya, digo, denunciamos en su día, porque no es lógico que se adjudiquen las obras cuando ya están hechas. Hay un hecho que es como rizar ya más el rizo, porque esos 17.959,79 euros que se pagan a pesar de estar adjudicados mediante un decreto que está anulado, corresponden a un presupuesto que está fechado el día 5 de junio. Es decir, se determina por parte del concejal que es necesaria la obra, se hace se hace una adjudicación por parte del alcalde y se hace con un presupuesto, esto se hace a finales de agosto, un presupuesto que se presentó en este ayuntamiento en julio. Es decir, no sé, la empresa ha tenido la capacidad de anticipar en 2 meses o en 1 mes y medio la necesidad que se iba a producir en el ayuntamiento. El presupuesto, repito, tiene fecha de 5 de junio y los presupuestos se piden el día 23 o 22 de agosto o 24 de agosto. Creo que ya es rizar más todavía el rizo de esta situación y creo que merece la pena aclararlo y creo que nada más. Así, a bote pronto, si tenéis alguna pregunta, que no sé si con este batiburrillo a alguien se le puede ocurrir una pregunta, pero la situación es la que os he contado. Es un expediente muy farragoso porque, de hecho, ya en realidad hay 2 expedientes. Hay un expediente en el que es el que obra para la realización, la construcción de la fuente y esa obra que se licita y se saca por un valor de 108.000 euros en un primer momento, ya contempla la iluminación de la fuente. O sea que en esos 108.000 euros por los que se adjudica en un primer momento la construcción de la fuente, ya tenía su proyecto de iluminación. Es una vez que está terminado esta obra, tal como se había diseñado y se había aprobado en el pliego de licitación y se había adjudicado, no sabemos qué ocurrió. Algún viaje pudo ser y ver algo por ahí fuera que llamó la atención del concejal de entonces, que decidió que no valía esa iluminación, que necesitaba un cachorrito independiente que salía, porque es que así es como aparece en la resolución de alcaldía, que es necesario iluminar cada uno de los chorros de la fuente. Y para eso se hace una modificación, se hace un nuevo contrato, se hace una nueva licitación, bueno, no una licitación, se hace pidiendo 3 presupuestos,
pero parece ser que todo estaba terminado antes incluso de pedir los presupuestos, o sea que de esa modificación. Y sorprende que en un lado los presupuestos que mandan las empresas pues están en torno a los 30.000 euros, pero claro, pensad que el estar en torno a los 30.000 euros supone que hay que hacer un pliego de condiciones. Y sin embargo, finalmente se adjudica en 17.959, porque en ese momento, el año pasado, la ley de contratos administrativos permite hacer contratos menores siempre que no superen los 18.000. Entonces, es como una confección de un menú a medida. Es que no se pueden pagar directamente 28.660, que es el presupuesto que da la empresa en un primer momento, y luego da un nuevo presupuesto por valor de 17.959, que entraría dentro de los márgenes del contrato menor, que son 18.000. No sabemos lo que nos reclaman, no sabemos. Sabemos que están reclamando como que hay una factura o alguna factura todavía sin pagar. No aparece en el expediente ninguna factura que esté sin pagar. Y eso hace que no liberen el boletín para que nosotros podamos ser titulares de la instalación eléctrica. O sea, ahora mismo la instalación eléctrica es de la empresa que hizo la última fase de la iluminación. Bueno, eso es una cosa. No es por esto tampoco el decidir parar la fuente o cesar ahora la fuente. Al menos no va a estar encendida todos los días porque, entre otras cosas, que también lo hemos denunciado en varias ocasiones, y yo cuando estábamos en la oposición le preguntaba al concejal de Obras por qué la fuente tira agua, por qué la fuente está mojado todo alrededor, que en el momento que entramos en invierno y en épocas de heladas y demás, pues el agua, ese rebose de agua o ese remanente de agua, al principio parecía que es que la fuente se iba. Parece ser que no, aunque a mí esta mañana me ha llegado un informe diciéndome que parece que sí que se va, pero podía ser solamente efecto del viento. Cuando yo le pregunté esto al entonces concejal de Obras, me dijo que era un problema de diseño. Era un problema de diseño, o sea, cuando diseñaron el vaso de la fuente, no tuvieron, querían adaptarla a la forma de la rotonda, que tiene 2 carriles por cada uno de los lados, había que hacerla ovalada y no sé, porque para eso es que tendrás que calcular la altura de los chorros con el viento y cuánto vaso necesitas para que recoja el agua. Pues ese es yo entonces pregunté que si había un error, o si había algún error de construcción, algún problema de construcción, y me dijeron que no, que estaba bien construida. El problema era de diseño, con lo cual es más grave, ¿sabes? Porque si es de construcción se podría resolver, pero de diseño, como no le hagamos un par de alas a cada lado a la fuente de pegote para que recoja el agua que se va. Pero el agua se va por los laterales, sople el viento de donde sople, por los 2 laterales, las 2 partes rectas de la fuente, se va agua. Y entre unas cosas y otras, y viendo el gasto que se genera, que nos da mucha lástima que en una fuente el dinero que puede costar un operario en el ayuntamiento, es un puesto de trabajo, y no vamos a limitar el uso de la fuente pues a días puntuales, en principio. Sí, cuando hablamos de los chorros, y esto no es que pretendamos hacer yo, y se dice necesidad a satisfacer. Se necesita la contratación de un nuevo sistema de iluminación cuyos focos rodeen la salida de cada uno de los chorros de la citada fuente, iluminando así el agua en toda su superficie. Es decir, lo que se pretendió era iluminar cada uno de los chorros, porque se estimaba necesario. Esta resolución que tengo ahora mismo en la pantalla, pues es esa resolución de los 17.159 de adjudicación. Este decreto que tengo ahora mismo se anuló unos días después. Esa cantidad corresponde a un presupuesto, esto es del día 29 de agosto. El presupuesto de esos 17.000 euros es de julio, de primeros de julio o junio.
Os digo exactamente de qué fecha, para que no haya... Ese presupuesto tiene fecha 5 de junio de 2018, es decir, más de 2 meses antes. Más de 2 meses antes de detectarse la necesidad ya estaba hecho el presupuesto. Y eso es todo. Hasta donde se me ocurre. Si tenéis alguna otra pregunta. Sí, hasta el momento habéis tenido algún informe jurídico, económico acerca de cómo se llevó a cabo este proceso. Todo el expediente está en la plataforma. Y el expediente, el desarrollo del expediente es el que os he dicho. Día 22 de agosto, la propuesta de Alejandro. Día 22 de agosto, la providencia de alcaldía para hacerlo. Día 23 del 8, el informe de secretaría sobre la contratación. Día 24 del 8, la petición de presupuestos, que la hace el concejal de obra, en la que se piden 38 focos LED Ring, concretamente. El 13 de septiembre, recibidos los presupuestos. Los caros. Estamos hablando de los caros, sí. En esa misma fecha se adjudica. Esa adjudicación se rechaza. Por otro lado, el día 29 de agosto hay una resolución de alcaldía, decreto 2018/1806, en el que se adjudica el que he dicho antes, y pico euros, que se rechaza. Es esta otra adjudicación, el decreto 2018, se adjudica por esos 19.959, y el decreto 1886 del 2018, de fecha 6 del 9, anula ese decreto anterior de adjudicación por esos 17.959, y sin embargo, a pesar de que hay un decreto que adjudica por ese importe, otro decreto que anula ese decreto, se paga ese importe por esos 17.959,79, importe que corresponde a un presupuesto fechado el día 5 de junio del mismo año, 2 meses y pico antes de que se detectara la necesidad y de que se solicitaran los presupuestos. Me refiero más bien que en estos meses de gestión, si habéis recibido algún tipo de informe, si la secretaria se ha pronunciado. No, nosotros primero ya os digo que cuando se hizo esta inauguración, si recordáis, yo creo que emitimos alguna nota de prensa sobre precisamente el hecho que entonces yo desconocíamos si se había anulado o no se había anulado, que había ocurrido. Se hizo una solicitud por escrito, que la hice yo concretamente, la registré. Me dijeron que el arquitecto estaba de vacaciones, que cuando viniera ya me contaría. Volví a pedirlo y me dijeron que podía ver el expediente. Yo en el expediente no vi todas estas cosas que puedo ver ahora. Y bueno, el reverdecer esta historia ha sido fundamentalmente por el ir recibiendo estas facturas de luz, de obra, de la fuente, la última, una factura de electricidad del día 7 de mayo al 6 de julio, creo que es la última que tenemos recibida, por 2.854 euros, es decir, 1.400 y pico euros cada mes. Esto hemos ido a ver el expediente con todo esto que os estamos contando. Y es ahora cuando vais a solicitar esos informes, ¿no? Ahora, lo primero es ver por qué no nos dan, por qué estamos con fin de obra, porque no parece lógico. Ha pasado 1 año y pico y estamos con luz de obra, y luego pues habrá que alguien a ver si alguien nos puede aclarar, porque lo curioso es que cuando, me vais a perdonar un segundín, cuando se anula el decreto de anulación de ese otro decreto anterior, por ese importe que luego se paga, dice
anular la resolución 2018/1806, en la que se adjudicaba de día 29 de agosto, y dictar una nueva resolución en la que aparezcan corregidos los errores, porque se anula la resolución advertido un error material en las cantidades reflejadas en los presupuestos que no pertenecen a este expediente. Repito, advertido un error material en las cantidades reflejadas en los presupuestos que no pertenecen a este expediente. Esa cantidad que dice errónea es la que se paga. ¿Vale? Dice aquí que se anula, advertido un error material en esa cantidad, que es la que se paga. Y al final le dice, considerando, advirtiendo ese error material, se dice, resuelvo, primero, anular esa resolución, y segundo, dictar una nueva resolución en la que aparezcan corregidos los errores advertidos. No hay ninguna resolución posterior. Y tu error en los importes no debe de ser tal, puesto que ese importe exacto, con céntimos, 17.959,79 euros, es lo que se paga mediante una factura emitida por esa empresa. Factura que hace referencia al presupuesto de día 5 de junio. ¿En qué horario está funcionando ahora la fuente? La verdad es que no lo sé, yo creo que es de 11 a 11. De forma habitual. Creo que es de 11 a 11 el horario. No, ya ahora se apagaba antes, yo creo, por la noche. No llegaba hasta las 11 de la noche, que eso es muy de noche. Creo que el horario que había era de 11. Yo lo desconozco. En verano, no sé, pero no, estaba más acortada. Es que la verdad es que lo llevan desde el Departamento de Obras, los electricistas y el ingeniero eléctrico, pero no por las noches. Yo creo que hasta las 11 no estaba encendida. Habrá estado esos meses de verano, sí. Pero sí, hasta las 11 o las 12. Porque hay gente en la calle y porque, vamos. Pero ahora, pues yo no sé si estaría pagando a las 9 o las 10. No lo sé, calculo. sinceramente no. Pero no lo puedo decir tampoco con seguridad. Varias preguntas. No sé si hay una estimación de lo que se ha pagado en estos meses, porque hay que recordar que ya durante el anterior mandato de equipo de gobierno ha habido meses en el que la cuenta ha funcionado 1 o 2 días. Sí, imagino claro. que en función del consumo también habrá habido facturas diferentes. Claro, por eso te digo que el coste puede oscilar entre los 1.100. Mira, hay facturas de 3 meses de 4.200 euros, serían como unos 1.000, no, de 4 meses casi serían 1.100 y pico. Y te digo, esta última factura ha sido de mayo a junio, ha sido de 2 meses de 2.854, pues yo decía que puede oscilar entre los 1.200 y 1.400 euros mensuales. Porque, perdona, es que de todos modos, date cuenta de que la fuente tiene una potencia, o sea, se paga muchísimo solamente en potencia fija, o sea, en lo que llamamos el fijo, que es la potencia contratada, que no me preguntéis cuánta potencia está contratada porque no lo sé, porque además a nosotros nos llega, mucha. Claro, mucha, para elevar tantos chorritos. Pero bueno, entonces, aunque como tú has dicho, había veces que ha estado un día o 2 o 3 al mes encendida, Claro, pero ese consumo coste fijo, ese coste fijo, básico, cuando es una potencia tan elevada, es muy alto. La segunda pregunta que tengo es sobre este pago de ese decreto que anulaba la última actualización. ¿Hasta qué punto eso es legal? Pregunto desde la ignorancia porque no controlo de términos jurídicos. No sé si desde el equipo de gobierno se plantean llevarlo a algún tema de abogados, asesoría jurídica. Por eso te digo que lo primero tenemos que aclarar por qué se producen estas. Hay 2 decretos de adjudicación con las mismas empresas y los 2, digamos, acaban nulos. Uno porque se rechaza, es decir, el alcalde emite una resolución adjudicando y, digamos, informáticamente rechaza. Y por otro lado, hay un decreto en el que se adjudica y otro decreto de unos días después en el que se anula ese decreto y se dice que se anula porque las cantidades no están bien y que se emitirá una nueva resolución con los nuevos importes, pero es que el importe que se paga es el que en teoría se anula. Entonces,
hay que Tendremos profundizar que en el ver. tema y que nos aclaren Sí. a qué explicación tiene todo esto. Ahora mismo sabéis que hay un expediente informativo abierto en este ayuntamiento que se está llevando a cabo, que es referido a las obras de la cubierta del convento de San Francisco. Hay un expediente informativo que, en función de los resultados que arroje, pues acabará siendo o no un expediente sancionado. Aquí, evidentemente, tenemos que abrir otro expediente, porque la forma de que habrá que hablar con la empresa que hizo la modificación. Y luego es que tenemos que tener también, cuando yo decía antes, a ver, la primera empresa, que parece ser que es filial de la segunda, o quiero decir, mantienen una relación del mismo grupo, esa primera empresa ya tenía contratado, ya hay una partida dentro de ese proyecto de 108.000 euros, ya hay una partida dedicada a la iluminación. Claro, a ver, perdón, quiero decir, lo más lógico es que si modificas esa iluminación, descuentes lo que no has hecho. Lo que En la ya otra, has hecho. si tú tienes presupuestado pintar este salón de plenos de color rojo y al final decides que eso lo vas a pintar de color blanco, bueno, pues si no lo pintas de rojo, tendrás que descontarlo del presupuesto que presentaste en su día. ¿No? Si yo decido que se van a poner focos alrededor de la fuente y lo valoro en 10.000 y luego decido que tengo que iluminar cada chorro, pues pagaré por instalar en cada chorro, pero no pagaré por lo que estaba presupuestado, que era que no se hace o se 10, cambia, 11.000 se modifica. que estaban en los focos alrededor de la fuente. Entonces todo eso es lo que hay que aclarar. Y la última pregunta por mi parte, ¿se sabe el coste real de la fuente? Lo digo porque siempre se dice del equipo de gobierno que el coste ha sido inferior, creo que estaba cifrada la primera cifra en 110.000, ellos hablaban de 106.000, ustedes, estando en la posición, siempre lo cifraban en 118, 120.000 euros. ¿Cuál es el real? Pues habría que añadir a ese presupuesto inicial esto y bastantes más facturas. Es decir, habría que sumarlas, pero ya te digo que bastante más de esos 110.000 o 108.000. Es que como mínimo tienes los 108.000 del precio de licitación y además los 18.000 de la modificación. Así es que como mínimo 118 y 8. Y lo que nos van pidiendo. 24. 124. No, hay más facturas. 126. Y no lo digo a ciencia cierta, pero parece ser que ellos reclaman una factura, no sé si es de 6.000 o 7.000 euros, por la que no acaban de darnos el boletín para poder hacernos cargo de ser nosotros el boletín eléctrico, para que la luz, la titularidad de la instalación. No sé si son. La obra como tal todavía no se ha entregado. Exactamente. Efectivamente. A mí hay una cosa que me choca, y esto ya es pura especulación, es pura especulación y como tal hay que tomarla. A mí me sorprende que en un momento concreto de esos documentos que, como dice José Luis, ponen no válidos, pero que se han sido tramitados a través de Gestiona, se quedan ahí y los puedes consultar. Hay un momento, en torno al 13, el 13 es cuando se reciben diferentes presupuestos de 3 empresas concretas y esta, a la que se le adjudica, presenta un presupuesto por 28.660 y las otras superiores a 30.000. O sea, evidentemente esta es la más barata, pero esos se rechazan o se anulan. Y me llama mucho la atención que la misma obra, 10 días después del 13 de septiembre, no, esto fue... Es que este es posterior. De fechas. Claro, es que uno es posterior. Es un batiburrillo tremendo. Sí, efectivamente. Es un batiburrillo. Pero bueno, que al final acabe siendo de 17.959. Que quizás, sumando lo que nos deben, acabe dándonos el 28.660. Es una especulación. Pero en cualquier caso es absolutamente irregular. Absolutamente. Y además,
el que al final se acabe pagando esa factura como se paga la de unos carteles que se han dado a imprimir a una empresa, a una imprenta. O sea, si se iba a pagar así la factura, ¿para qué haces primero un decreto que luego anulas? Porque además quiero recordar y creo recordar que cuando se anula ese decreto, cuando se hace el primer decreto adjudicando estos 17.000 euros, nosotros que estábamos en la oposición es cuando hemos salido a hacer una rueda de prensa o una comunicación en prensa denunciando lo que nos resultaba un poco irregular. Porque el precio de la obra de la fuente estaba cerrado, no se hizo ningún modificado del proyecto, porque no se hace ningún modificado. O sea, si tú estás haciendo una obra que has licitado en 108.000 euros, solamente porque el concejal diga que le gustaría tener unas lucecitas más, pues no existe ningún proyecto, ningún modificado del proyecto, porque se podría haber hecho así. Si lo estimas tan necesario, siempre se puede hacer un modificado del proyecto e incluir dentro de 100% de la adjudicación total, podrían haberlo hecho dentro de con esa modificación. Y se podría haber, además, dispuesto de los 10, 11 o 12.000 euros, que no recuerdo ahora, que estaban en esa partida. Dentro del proyecto había una partida que era la de la iluminación. Pues si eran 10.000 euros y ahora consideran que lo que necesitan cuesta más, pues habría que haber hecho un modificado de ese proyecto. Y no que simplemente sacan un nuevo, piden unos presupuestos que no suban de los 18.000 euros para hacer un contrato menor y lo añaden como si fueran dos obras distintas. De hecho, son dos expedientes distintos. Uno es la fuente y otro la iluminación adicional, porque la fuente ya estaba iluminada previamente. Además, la fuente está iluminada antes, ¿Sí? en realidad, de tener los presupuestos. También, con la segunda iluminación, con la modificada. Quedará más remedio que eso, que Intentar aclararlo. intentar aclararlo. Una duda que se me escapa. Nos ha dicho que la última factura llegó el 6 de junio. ¿Me aparece en proyecto? Yo creo que hay otra posterior, José. No sé si es la última. ¿eh? No, yo he firmado un par de ellas. A ver, la empresa recibe la facturación de Iberdrola porque está a su nombre y la empresa nos remite esas facturas como una factura propia. Es decir, Nos facturan. Pagan a Vale. Iberdrola y ellos nos facturan a nosotros. Yo el último dato que tengo aquí es que ellos nos mandan, porque obviamente nosotros le pedimos para pagar esa factura que acompañen las facturas de Iberdrola que a ellos les facturan. Y lo último que yo tengo aquí apuntado es una factura que acompaña a unas facturas de Iberdrola del 7 de mayo, creo que son dos facturas, por el periodo que va del 7 de mayo al 6 de julio. De julio, es decir, son 2 meses. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué ha pasado de julio al 2 Pues, de diciembre? ¿Por qué ahora y no en agosto? Quiero decir, La fuente se está utilizando claro, ayer mismo. claro. Pues vendrá la factura, si no ha venido, de agosto hasta, no sé, tú sabes que Iberdrola va facturando de 2 meses a 2 meses. A lo mejor ellos lo han recibido y todavía no nos lo han remitido, o a lo mejor lo han remitido y yo no la he visto. Ellos van, cada 2 meses reciben las facturas y nos las envían. La pagan y nos lo cobran a nosotros. Faltaría la de septiembre. Faltará más. Agosto, septiembre, octubre. Además, aquí hay otra cuestión y es que, a ver, este tema de las facturas es otra cuestión también que hay que resolver, porque vamos a ver. A nosotros una empresa que son instaladores eléctricos nos factura cada 2 meses una factura por un suministro que nosotros, como tal, no tenemos contratado con la empresa. ¿Entendéis? O sea, porque cuando tú contratas un suministro, pues también tienes que pedir diferentes presupuestos de quién te suministra. Como nosotros no podemos contratar ese suministro porque no tenemos la titularidad, la tienen ellos, pero imaginad que la facturación que nos hacen es superior a 15.000 euros
pues estamos en otro problema. Y además, al facturarnos una vez cada 2 meses, hay una concatenación de cobros, de facturaciones, que llevan como una especie de fraccionamiento en el pago. Esto se ha estado haciendo así desde el año pasado, de la misma manera. Y bueno, esa es absolutamente irregular, pero absolutamente irregular. Es que de verdad es un aburrimiento, pero es que no se pueden dejar las cosas así, todas sin acabar, todas a medias. Aquí tires de donde tires, y no es por interés de tirar, es que las cosas no hay que buscarlas, es que salen al paso, o sea, te salen al paso, lógicamente, ¿no? Y de donde tires, todo está igual, todo está a medias, no está acabado, está cogido con alfileres, se hace, pero luego no se hace, pero luego parece que sí que se hizo. Nosotros seguiremos informando de los pasos que vayamos dando y de lo que podamos ir solucionando. Pero no dejan de ser problemas, ¿eh? Son problemas tras problemas, y problemas generados por una mala gestión y por una mala forma de gestionar los asuntos municipales, por supuesto, y por encima de todo con una opacidad. Nosotros este expediente solicitando meses y meses y no había forma de que nos dejasen acceder al expediente. Podíamos acceder a las resoluciones porque, lógicamente, las resoluciones están en abierto. Y ahí fue cuando vimos la resolución que contrataba este servicio y la resolución que días después de salir nosotros en los medios, pero al final la anularon y después pagaron la factura. Maneras de hacer del Partido Popular. Me gustaría hacer una pregunta más sobre el tema de la fuente y luego otra consulta sobre la Sí. y su futura apertura. Sobre el tema de la fuente, al tomar la decisión de apagar la obra, ¿entiende el equipo de gobierno las críticas que puede haber de una parte de la ciudadanía? Sí, lo hemos pensado, lo cerramos todo, lo apagamos todo. No, la verdad es que el tema de la fuente, vamos a ver, que es que cuando hace viento ellos también han tenido que cerrarla, porque es que se moja toda la calle y ahora se hiela, o sea que eso es evidente. Yo cuando hablé con el que antes era el concejal, cuando estaba siendo concejal le dije, pero ¿cómo vais a arreglar esto? Porque claro, es que como era un problema de diseño, y entonces me habló de que se iba a poner alrededor de la fuente una estructura, se iba a hacer como un trámex, que sea una rejilla para que el agua caiga por esa rejilla, como un gran sumidero alrededor de la fuente. Era la única solución que tenían. Nosotros de momento la verdad es que hemos estado en verano, demás, ese problema no lo hemos tenido. Ha empezado el problema de que se va el agua de la fuente pues esta semana, cuando ha empezado a llover tanto y cuando ha empezado a hacer viento. A ver, que lo de apagar las luces, yo creo que cualquier ciudadano lo dejamos también en su valoración. Si considera que con la cantidad de necesidades que hay en esta ciudad, podemos permitirnos pagar la iluminación. A ver, en ese suministro eléctrico está la iluminación por un lado y las propias bombas que mueven el agua, o sea que es toda la instalación eléctrica de la fuente. ¿Podemos permitirnos un gasto de 1.300, 1.400 euros todos los meses en iluminar una fuente? Claro. El hecho de estar aquí es precisamente por eso. Lo que queremos es que la ciudadanía entienda, y por eso queremos transmitirlo a través de los medios, que no se trata de un capricho. Apagamos la fuente porque la fuente la hizo el Partido Popular. Es decir, se suspende el funcionamiento de la fuente por los motivos que hemos dado. Primero, porque el agua llega a veces hasta la calle Colón, habiendo viento como hay ahora. Segundo, porque nos está costando entre 1.200 y 1.400 euros todos los meses. Y tercero, y no menos importante, existe un expediente plagado de aspectos, ya no voy a decir ni irregularidades, de aspectos que hay que aclarar, porque es muy llamativo que se hagan presupuestos sobre una obra que ya está hecha, que se haga un presupuesto que se anule, que se haga otro presupuesto que se anule, que se pague el presupuesto anulado, que se determine la necesidad en el mes de agosto, cuando hay presupuestos que están fechados en junio. Es decir, todo eso son irregularidades
quitar, si quieres, la palabra irregularidades, al menos hoy por hoy, aspectos que hay que aclarar. Que hay que aclarar porque estamos hablando de 110.000 o 115.000 euros de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estamos hablando de 18.000 o 17.959 euros de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estamos hablando de 1.200, 1.400 euros todos los meses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nosotros no cerramos nada por capricho. Y si se cierra una casa de estudiantes porque no es una casa de estudiantes, que no se ha cerrado, o si se dice, se cuestiona eso, es porque hay elementos, independientemente, que hay que aclarar. Está claro que si es un almacén no es un centro de estudio, y si se cierra o si se decide suspender el funcionamiento de la fuente es porque hay elementos para ello. Y por eso estamos aquí, para que los ciudadanos entiendan que no es ningún capricho, porque no tenemos ningún interés en... Al contrario, estamos decididos a aprovechar todo lo que hay, lo haya hecho quien lo haya hecho, si se puede, y en ello estamos. Y mi última pregunta sobre la covatilla. ¿Previsión de fecha de apertura? Bueno, pues ya hemos establecido claramente que vamos a abrir la covatilla el día 6 de diciembre. ¿Qué vamos a abrir? Pues lo que la meteorología nos permita. En principio vamos a abrir la cafetería, la tienda, el área de información al visitante, la atención al público. Si es posible abrir pistas, si se puede abrir alguna pista, se abrirá. Ahora mismo, con la situación actual, no hay ninguna pista preparada porque no hay inhibición suficiente para poder abrirla. La tarde-noche nevó y a lo mejor hoy no sé cuál es la previsión, no lo sé, pero podría ser. Un problema serio es la carretera. La carretera de la estación, sabéis que es una carretera de Diputación. Llevamos toda la semana pasada y hoy todo el día trabajando con Diputación en conversaciones. A ver, Diputación debe de tener, no sé muy bien cuál es el mecanismo, no sé si lo tiene externalizado a una empresa o por lo menos aquí hay alguien que es el que coordina. En un primer momento es que hablamos con ellos la semana pasada porque nos encontramos que la carretera de la estación tiene abajo un prohibido, una carretera cerrada desde hace 15 días sin ningún motivo. Sin ningún motivo porque, bueno, parece ser que había alguna placa de hielo, pero insustancial porque ha transitado, a pesar de la prohibición, ha transitado muchísima gente por ella y no han manifestado que hubiera ningún riesgo ni ningún problema. Cuando nos ponemos al habla con ellos nos dicen que es que mientras no esté abierta la estación, que ¿para qué van a hacer el mantenimiento de la carretera? Pues miren, señores, porque para que se abra la estación hay ahora mismo 20 o 25 personas que tienen que subir todos los días a trabajar para que podamos abrirla. Si les cierran el acceso, pues no podemos subir a preparar la estación. Y hoy, que había habido incidencia de ayer tarde y ayer noche, pues esta mañana la carretera estaba impracticable. Los trabajadores del ayuntamiento que han subido a trabajar han tardado 2 horas en poder acceder a su puesto de trabajo y puestos en contacto con el coordinador de las carreteras de la zona, que sí, que ahora voy, pero que han subido por sus propios medios, pues eso, 2 horas. 2 horas por 20 personas son 40 horas de trabajo, que es más de una jornada semanal de una persona, que se han perdido esta mañana en una carretera. A mí que cuando hay una gran nevada y hay otros puntos que son más vitales para atender, como puede ser un pueblo que se ha quedado incomunicado o algo así, y que los medios de Diputación se tienen que poner allí, pues lo puedo entender. Pero esta mañana no había incidencias de nieve en toda la provincia. Lo único que había que abrir es la estación de la Covatilla. Y yo desde aquí hago un llamamiento a la Diputación para que se comprometa de verdad, porque creo que el éxito y el funcionamiento de la estación
ya no es una medalla que se vaya a colgar el Ayuntamiento de Béjar, que ya desde aquí os decimos que no tenemos ningún interés en las medallas. Es que creo que Diputación debe de ser tan interesada, debe de estar tan interesada o más en la apertura de la estación, dado que beneficia no solo a un pueblo, sino a muchos de la provincia. Entonces deberían de mimarnos un poquito y no sé, espero yo que haya sido un malentendido, que sean problemas de inicio de gestión y que no nos vayan a poner problemas para poder explotar la estación, porque si la carretera está, no estamos cerrando nosotros la estación. A mí me pueden decir que vamos a abrir cuando abráis la estación. Una cosa que quede clara, la estación este año va a estar abierta todos los días. Todos los días. Aunque haya ventisca, aunque haya viento, porque una cosa es que el telesilla no se pueda poner en marcha y otra cosa es que la estación no se pueda poner en marcha. La estación como centro turístico, que es como se llama, con sus servicios de cafetería, restaurante, tienda, atención al público, estará abierto todo el invierno. Entonces, que no me digan que solamente van a abrir la carretera si está abierta la estación, porque desde ya anunciamos que la estación va a estar abierta todos los días. ¿Los sistemas de reducción de nieve están en condiciones de funcionar? No, todavía ha habido que hacer una provisión de material que se ha retrasado. El problema yo lo cuento con total naturalidad, no hay ningún problema. Vuelve a ser el mismo que tenemos en las administraciones. Vamos a ver. Si tú eres una empresa privada y pides una serie de material, nosotros trabajamos con una empresa que este material lo tiene en exclusiva, con lo cual haces la contratación de una forma directa, ¿vale? Pero tú haces un pedido de cosas, de lo que necesitas, se aprueba ese pedido, hay que aprobarlo con todos los medios jurídicos, informes y todo lo demás. Y cuando llega ese pedido, ese trámite se ha llevado unos días, más que unos días, y cuando la empresa te va a servir te dice, mira, esto y esto no lo tengo. Varía el precio, ya no vale el pedido. No podemos hacer una variación en ese contrato. Hay que iniciar el procedimiento de nuevo. Y es lo que ha pasado con los suministros de los cañones, que ha habido una serie de material que no había, que lo podían sustituir por otro similar, no sé qué, pero ya no coincidía el precio. Y es que aunque no coincida en un solo euro, ya hay que iniciar un procedimiento diferente. Nosotros, que hacemos las cosas así, nos cuesta más tiempo, pero es que es ajustarnos a la legalidad. Entonces, eso ha retrasado el que los cañones puedan estar instalados. Hay algunos, no son todos. Si hay temperatura, pues a lo mejor se podría producir algo de nieve en la zona de debutantes, pero bueno, con abrir debutantes ahora sabemos que en Béjar la nevada, a mí me encantó cuando en octubre ya empezó a nevar y te haces las ilusiones de que va a nevar. También el año pasado empezó a nevar en octubre y luego no nevó más. Yo toco madera. Pero las nevadas en Béjar son más tardías, que es el problema que tenemos, que si cogemos el calendario de innevación en Béjar, pues nos vamos a finales de enero o febrero. Pero bueno, yo sigo optimista, ¿eh? Sigo siendo optimista. Hay algunos, sí, hay algunos. Lo que pasa es que a veces quiero decir, si no tienes el número necesario, pues te sirve de poco. Y las condiciones. ¿No? Y luego las condiciones. Hoy hacía frío, pero es que no ha hecho frío tampoco. O sea, que las condiciones para hacer nieve tampoco han sido hasta ahora propicias. Aunque hubiéramos tenido todos los cañones del mundo, no habríamos podido, porque sabéis que aquí en la Covatilla se producen muchísimas veces las famosas inversiones térmicas, que podemos tener mucha más temperatura arriba que aquí. Y parece que hasta ahora, para decir frío, para producir nieve, no ha habido. ¿Algo más? Una cosita ¿Recuerdas un tema de uno de los profesores del
del taller de empleo, del programa de empleo y formación, que nos habían comentado que se faltaba uno de los profesores que tenían que incorporarse. No. Perdonadme. No se puede, si no, No, que es que no, que pregunté y me dijeron que no faltaba nadie, ¿no? Que estaba completa la plantilla de... yo creo que en otras ocasiones, cuando ha habido este tipo de programas de empleo, sí que había un